Pròxima parada, Jesús. Connexió amb l'estació Joaquim Sorolla Larín. Correspondència amb la línia 7. Levante, el mercantil valenciano presenta un videopodcast original. 3 episodios sobre la tragedia que marcó a Valencia. Un viaje bajo tierra, al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo. El accidente del metro de Valencia. Episodio 1. La curva de Jesús. Valencia, 3 de julio de 2006. 13 horas, 2 minutos. Ese fue el instante exacto en el que un tren dejó de seguir su camino y una ciudad dejó de ser la misma. 43 personas murieron, 47 resultaron heridas. Pero lo que ocurrió aquel día en el túnel entre las estaciones de Plaza España y Jesús no termina en ese túnel. Porque mientras unos luchaban por sobrevivir, otros empezaban a construir una estrategia. La estrategia del olvido y del silencio. Una versión, un relato. El accidente fue imprevisible e inevitable. Y durante años esa versión sería la única. Valencia, verano de 2006. La ciudad se preparaba para uno de los eventos más importantes de su historia reciente, el 5º Encuentro Mundial de las Familias. Miles de peregrinos, escenarios gigantes, pantallas, misas multitudinarias y la visita del Papa Benedicto XVI. Todo tenía que salir perfecto, sobre todo para algunos que obtuvieron 3,5 millones en mordidas de la trama Gürtel, pero eso es otra historia. La ciudad debía ser un escaparate que costó 20 millones de euros a todos los valencianos. Pero no era solo eso. Valencia vivía en aceleración constante. Se hablaba de Fórmula 1, de la Copa América, de grandes inversiones, de modernidad. Era una ciudad que se sentía imparable, que quería estar en el mapa. Una ciudad donde, como se decía entonces, se ataban los perros con longanizas. Pero debajo de esa superficie brillante había otra realidad. Una línea 1 del metro envejecida. Trenes al final de su vida útil. Advertencias internas. Informes que hablaban de riesgos, de puntos negros, de sistemas de seguridad insuficientes. 10 meses antes ya hubo un accidente grave. 3 trenes chocaron, 35 heridos, 4 graves. Un maquinista perdió una pierna. El 15 de mayo de 2006, la Generalitat anunció 302 millones de inversión para la línea 1 de metro hasta 2010. Y aún así, muchas de las mejoras necesarias nunca llegaron. Aquel 3 de julio todo empezó como un día cualquiera. El tren 2068 salió de Llíria a las 12:14 horas. Lo conducía Joaquín Pardo Tejedor, que había empezado su jornada a las 4:58 de la madrugada. Nada fuera de lo normal. 48 minutos antes del accidente, una conversación. Sí, dígame. Hola, el 2068 en Llíria. Vale, de acuerdo. Una conversación rutinaria, sin tensión, sin urgencia. Nada hacía pensar lo que estaba a punto de ocurrir. Entrada en Plaza de España. Un saludo entre maquinistas. Un gesto de cabeza, como todos los días. 13:01, 14 horas. El tren arranca en dirección a la estación de Jesús, separada por menos de 1 kilómetro de Plaza de España. Curva a la derecha, recta. Segunda curva, también a la derecha. Y entonces, el tren pierde el control. Cuando las vías ya encaraban la estación de Jesús, el primero de los 2 convoyes que circulaban unidos descarriló, salió de su trayectoria y se inclinó sobre las 2 ruedas del lado izquierdo.
El vagón impactó contra la pared izquierda del túnel y se arrastró, apoyado en ella durante 40 metros. Pero no pudo seguir apoyado cuando el túnel se ensancha para confluir con el túnel que comunica con la estación de Bailén. Sin su punto de apoyo, el tren volcó brutalmente hacia la izquierda y siguió arrastrándose durante otros 125 metros. Se detuvo cruzado sobre los raíles a 37 metros de la estación de Jesús. En definitiva, descarrila, impacta, se arrastra, vuelca. Dentro del vagón, el caos. Cristales rotos, metal retorcido, gritos. El vagón arroja los cuerpos sobre las vías, los lanza, los golpea, los destroza. Los investigadores hablarían después de un efecto de rayador. 39 viajeros, el maquinista y la interventora murieron en el acto, en el mismo túnel. Otras 2 pasajeras fallecieron en los días posteriores. 21 de las víctimas eran de Torrent. Desde las 13 horas del 3 de julio de 2006, en la ciudad de Valencia se solaparon 2 realidades paralelas. Por un lado, la de los familiares de las víctimas, que vivieron con angustia y con desesperanza las primeras horas del resto de su vida. Por otro lado, la de los responsables de la Generalitat y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Los muertos en este momento están siendo identificados por parte de los responsables forenses y de policía legal, y en este sentido van a ser evacuados estos fallecidos al Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia, y hemos puesto en marcha también todo un despliegue desde el punto de vista de apoyo psicológico para la familia de las víctimas. Por un lado, la incertidumbre, la búsqueda. Comunica i no n'hi ha forma d'averiguar res. Si necessite parlar en algun responsable que m'indique si esa persona està bé, no està bé, està en un hospital, està sí o què ha passat en ella, perquè no sabem res. Heu provat de cridar per telèfon? No contesta el mòbil, no res, no sabem res d'ella i estem segurs que ha agafat aquest metro segur. Moltes gràcies, Amparo. Te desitgem el millor per a tu, que pugues trobar ese amic o ese familiar, i pregunta als policies que estan així ara mateix a veure si te poden ajudar. Por otro, la gestión de la tragedia. En este momento al gobierno valenciano lo que más les está preocupando es las víctimas en cuanto a heridos que hay que atender, los familiares de las víctimas y por tanto poder dar una respuesta rápida a todo este conjunto de personas. Reuniones, decisiones, mensajes y muy pronto llega la explicación. Exceso de velocidad. El exceso de velocidad, al que no encontramos explicación, nos hace sospechar que el maquinista del tren pudo sufrir algún tipo de inconsciencia o indisposición que impidiera su reacción. El tren circulaba a 80 en una curva de 40. Caso cerrado. Imprevisible, inevitable, pero había un problema. Esa versión no respondía a todas las preguntas. ¿Por qué ningún medio técnico como una baliza pudo frenar el tren? ¿Por qué se desplomaron los cristales de la UTA 3736 que volcó? El túnel se limpia, los trenes se retiran y algunas pruebas desaparecen. Una de las cajas negras, el cerebro del tren, se lee esa misma madrugada, solo en presencia de un policía, sin control judicial. Y los datos se borran al leerlos. Al día siguiente del accidente, un trabajador de ferrocarril se escuchó decir al entonces conseller de Infraestructuras en el andén de la estación de Jesús: «Aquí no pasará nada si nadie pierde los nervios». Otro trabajador también escuchó decir a 2 altos cargos: «El tema del libro de averías ya está solucionado y no habrá ningún problema». Quizá esas frases lo explican todo, porque aquel 3 de julio no solo descarriló un tren, también empezó a construirse una versión oficial. Y durante años, esa versión sería el muro contra el que se estrellarían las víctimas del metro en su batalla para obtener respuestas. Ni el mejor sistema de seguridad del mundo casi podría garantizar. El 100% en cualquier sistema no es cierto, no existe. No hay ningún sistema seguro. Nadie lo puede asegurar, nadie. Nadie. Con todos los sistemas técnicos hay accidentes, con todos. Este no es podía ni preveure ni evitar. No se puede seguir afirmando seriamente
en esta tribuna, en este pleno, como usted lo ha hecho, que el Consell es el responsable de lo ocurrido y que el accidente era previsible y evitable. Porque lo que ocurrió en Valencia no fue solo un accidente, fue el inicio de una larga lucha de las víctimas del metro contra los cero responsables.